En esta presentación vamos a hablar de las enfermedades clínicas más importantes causadas por estreptococos. Algunos de los temas que vamos a tratar van a ser la morfología y la clasificación de distintos estreptococos. También vamos a hablar de ciertos factores de virulencia en las bacterias. Después de esa discusión vamos a hablar de cada una de las enfermedades causadas por los distintos estreptococos. Empecemos con la morfología. Sabemos que el estreptococo es un coco gram positivo, que vemos en esta coloración azulada. Esto se distingue un poco del estafilococo porque el estafilococo tenía una apariencia en racimos, así que esa podría ser una diferencia morfológica. Luego, para distinguir los distintos estreptococos tenemos algunas pruebas de laboratorios que podemos hacer. La primera es la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa va a salir negativa en el estreptococo porque, a diferencia del estafilococo, el estreptococo no puede degradar el agua oxigenada. Así que un estreptococo sería un germen catalasa negativa. Luego de tener un germen catalasa negativa y calificarlo como estreptococo, tenemos tres grupos grandes de clasificación. Y lo que vamos a hacer es clasificarles según el grado de hemólisis. Aquí no tenemos prueba de coagulasa como el estafilococos, pero sí podemos hacer pruebas de hemólisis, es decir, ver el grado de hemólisis en el agar sangre. Tenemos tres tipos de hemólisis: alfa, beta y gamma. La hemólisis alfa es una hemólisis parcial, va a ser de apariencia verde. La hemólisis beta es una hemólisis completa, así que va a alisar completamente la placa de agar. Y la gamma sería sin hemólisis. Empecemos con la alfa hemólisis. Tenemos dos organismos alfa hemolíticos, los Streptococcus viridans y el Streptococcus pneumoniae. ¿Cómo distinguir estos? Principalmente va a ser mediante una prueba de sensibilidad a optoquina. Si es sensible a optoquina será Streptococcus pneumoniae y si es negativo será Streptococcus viridans. En cambio, para los organismos beta hemolíticos tenemos dos posibilidades: Agalactia y estreptococo del grupo A o Piógenes. Grupo B es Agalactia y grupo A es Piógenes. Estos términos son intercambiables. En este caso, la prueba que podemos hacer es una sensibilidad a bacitracina. Si es sensible a la bacitracina será del grupo A y negativo será del grupo B. Finalmente, en la gamma hemólisis, la manera de distinguirles no es tanto con antibióticos, sino el crecimiento en este medio de 6.5% de NaCl. Tenemos el Enterococcus bovis y el Enterococcus faecium y fecalis. Perdón, los no enterococos tenían Streptococcus bovis. Un pequeño mnemotécnico para recordar estos organismos es esto de overpass. Overpass es paso a desnivel en español, pero optoquina viridans resistente, neumonía sensible, y la prueba de bacitracina sería BB-RAS. Bacitracina grupo B resistente y grupo A sensible. Otra forma de clasificar a los estreptococos es mediante los grupos de Landsfield. Los estreptococos tienen algunos carbohidratos en su pared celular y podemos clasificar esos carbohidratos y formar otros grupos distintos, ¿no? Así que hay grupo A, grupo B, C, G, D. Hay más de 30 grupos, pero realmente solo 5 son de importancia médica. No estamos cubriendo todos los estreptococos, sino solo los que son importantes en microbiología patogénica. El grupo A. El grupo A se refiere a un estreptococo que tiene el carbohidrato Landsfield del grupo A. Ahí estaría incluido el Streptococcus piógenes. Y en cambio en el grupo B estaría el Streptococcus agalacti. Así que decir Streptococcus del grupo A es lo mismo que decir piógenes, y Streptococcus del grupo B sería lo mismo que decir agalactia. Luego tienes el grupo D. Ahí podrían ser organismos de tipo enterocóxico. Y tienes el neumonía, que no tiene carbohidrato de Landsfield, y el Streptococcus viridans. Tenemos tres tipos de hemólisis que mencionamos anteriormente. Esta sería la beta, la más completa,
Esta sería la hemólisis alfa y esta sería la hemólisis gamma. Los beta hemolíticos eran el Agalactia y Streptococcus pyogenes, alfa era Viridans y Neumococo, y gamma podrían ser los enterococos. Una vez que ya hemos hablado de la clasificación de los streptococos, hablemos de la morfología de uno de los streptococos, que es el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes tiene una pared de péptido-glicano igual que la mayoría de gram positivos, pero tiene otros elementos importantes como esta proteína C5A. El C5 es un elemento del complemento, así que esta proteasa del C5A va a destruir este elemento del complemento. El complemento era parte de la respuesta del sistema inmune. Tenía que activarse el complemento como parte de una reacción inmunitaria. Así que esto va a impedir que se pueda generar esta activación. Luego tenemos la proteína M, este antígeno M, que tiene dos partes, ¿no? Una parte intracelular y una parte extracelular. La proteína M también tiene un mecanismo de virulencia y está involucrada en la patogénesis de la fiebre reumática. También tiene fimbrias, las fimbrias le permiten adherirse a las superficies, y también tiene una cápsula. La cápsula también sería un elemento de patogenicidad. Hablemos de otros factores de virulencia también que tenía el Streptococcus pyogenes. Tenemos primero el ácido lipoteicoico y estas hialuronidasas. El ácido lipoteicoico es un factor de patogenicidad que se encuentra en muchas bacterias gram positivas, no solo en el Streptococcus pyogenes. Pero uno de los efectos es generar inflamación, es decir, activación del complemento y destrucción celular. Eso puede ser uno de los mecanismos de patogenicidad. El otro podría ser la hialuronidasa y la DNasa. La hialuronidasa destruye el ácido hialurónico, que es parte del tejido conectivo, y eso puede ser un factor de violencia que le permita penetrar en el tejido mejor. La DNasa destruye el DNA y por eso puede destruir ciertos tejidos. Otro factor de virulencia es la proteína M que mencionamos anteriormente y se encontraba en la pared celular. Esta lo que hace es inhibir el complemento y también protege contra la fagocitosis. Es también importante mencionar que los anticuerpos que se dirigen contra la proteína M permiten la opsonización de la bacteria. Es decir, tener anticuerpos contra la proteína M sería algo positivo. Y también tienes otros factores de virulencia como la proteína F y la proteína, la C5A peptidasa. La C5A inhibía la vía del complemento y por eso inhibía la activación del sistema inmune. Otra enzima importante es la streptolicina. La streptolicina tiene dos tipos, tienes streptolicina O y streptolicina S. Pero básicamente son hemolicinas que pueden generar hemólisis, y la O es oxígeno lábil y la S es oxígeno estable. La O es la que se mide cuando uno hace pruebas de anticuerpos que se llaman el ASTO, o sea, antiestreptolicina o ASO. Eso se usa particularmente en el diagnóstico de faringitis bacteriana, pero serían buscar anticuerpos contra la streptolicina O. Finalmente tenemos la exotoxina pirogénica, estas proteínas SPE, también pueden decirles las proteínas SPE. Tienen A, B, C y F. Son toxinas también que pueden generar inflamación y producen la fiebre escarlatina, pero también están involucradas en el síndrome de shock tóxico por estreptococo, serían superantígenos. Igual que en el estafilococo hablamos de cómo funcionan los superantígenos, pero pueden dar un exceso de activación del sistema inmune. La streptokinasa, en cambio, activa la plasmina y activa la fibrinólisis. Eso permitía que pueda lisar un coágulo y seguir penetrando en el tejido.
Aquí están los superantígenos, son del síndrome de shock tóxico, pero serían las proteínas SPE. Ahora hablemos del Streptococcus agalactia. Sería el Streptococcus del grupo B. Streptococcus del grupo B. Son igual gram positivos y tienen un crecimiento rápido. Recordemos que aquí tenemos la hemólisis de tipo beta, en la que se va a alisar completamente el coágulo, y eran resistentes a la bacitracina en las pruebas de laboratorio. Uno de los factores de virulencia más importante es la cápsula. La cápsula permite que evada la fagocitosis, es decir, las células del sistema inmune van a tener mucho problema fagocitando Streptococcus agalactiae por la presencia de la cápsula. Tiene carbohidratos específicos, de esto se refiere al carbohidrato de Landsfield, y también carbohidratos específicos de la cápsula. Tiene ciertos carbohidratos que se asocian a inhibir la ruta alterna del complemento. De nuevo, el punto de esto es evitar la activación del sistema inmune. Ahora hemos hablado de los factores de virulencia, pero también hay que recordar que el Streptococcus agalactiae está en el tracto gastrointestinal y la vagina en un buen porcentaje de mujeres. Y es la razón por la que una mujer podría pasarle en el canal de parto el Streptococcus agalactiae a un neonato. Ahora hablemos del Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia tiene una cápsula de polisacárido. Este quizás sería el factor de patogenicidad más importante de la bacteria. Y vamos a hablar más adelante por qué sería importante. Es optoquina sensible y tiene una alfa hemólisis. Esto es un poco verde, esta hemólisis de acá, pero no es beta hemólisis como en las bacterias más grandes, en las bacterias del grupo A y grupo B que tenían una hemólisis completa. El péptido glicano puede activar el complemento y eso podría ser un factor de patogenicidad. Tiene la neumolicina. La neumolicina es una enzima que va a dañar el epitelio respiratorio. Y tiene una IgA proteasa que va a destruir a la IgA. El Streptococcus pneumonia causa la neumonía bacteriana y por eso necesita factores de virulencia que le permitan penetrar el epitelio respiratorio. Aquí, ¿por qué sería importante tener una IgA proteasa? Es porque la IgA es la inmunoglobulina de las mucosas. Está en el tracto gastrointestinal y en el respiratorio. Pero sí van a tener IgA como método de defensa en el tracto respiratorio y esta proteasa le permite destruir. La transmisión es por gotitas respiratorias y recordemos que el Streptococcus pneumoniae, como su nombre dice, causa la neumonía. Pero recordemos que la cápsula era el factor más importante de patogenicidad porque inhibe la fagocitosis. Ahora hablemos brevemente sobre la vacuna. La vacuna del estreptococo está basada en los antígenos capsulares. Como les dije, la vacuna, el estreptococos causa distintas enfermedades, pero uno de los mecanismos de virulencia era la presencia de esta cápsula de polisacáridos que inhibía la fagocitosis. Así que a los inmunólogos se les ocurrió generar una vacuna contra el neumococo, pero en base a la cápsula. ¿Cuál es el problema de la cápsula? Es que la cápsula es de polisacárido. Los polisacáridos son antígenos que son muy difíciles de detectar por los linfocitos T. Y realmente para que tengas una reacción inmunitaria duradera necesitas la presencia de linfocitos T. Así que, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, al inicio hicieron una vacuna con algunos grupos capsulares, así que pusieron distintos elementos de la cápsula en una vacuna, pero era muy poco inmunogénica, por lo que les digo que son independientes de linfocitos T. Pero, ¿cómo hacer que
que un polisacárido se haga más antigénico. Lo que hicieron es lo que llaman vacunas conjugadas. Una vacuna conjugada es una vacuna en la que uno combina elementos del polisacárido, digamos que esto es del polisacárido, y le combinas con, por ejemplo, un elemento proteico. Y el elemento proteico con el que se le combina es con la toxina del tétanos, lo que se llama un toxoide tetánico. Y eso va a aumentar la inmunogenicidad. Así que ahí, en cambio, por la presencia del toxoide, vas a generar un aumento de la respuesta de linfocitos T. Y eso va a generar una respuesta inmunológica duradera. Borremos esto de acá. La vacuna contra el neumococo está recomendada a ciertos grupos de edad, especialmente en menores de 2 años. Esta es una población muy vulnerable. La esplenia es importante porque se ha visto que la disfunción del vaso genera problemas de defensa contra organismos encapsulados. Y también en mayores de 65 inmunocomprometidos estaría indicada la vacuna. Ahora hablemos del enterococo. Dentro de los enterococos tenemos el enterococo fecalis y el enterococcus faecium, que son los que tienen mayor importancia clínica. Los enterococos son gram positivos. También vale la pena mencionar que están presentes en el tracto gastrointestinal, como su nombre indica, enterococo, están presentes en el tracto entérico. Pero esto le distingue de otro grupo de bacterias que están presentes en el tracto gastrointestinal, y esas son las enterobacterias. Pero el enterococo es gram positivo y las enterobacterias, la E. coli, por ejemplo, la Klebsiella, que está en el tracto gastrointestinal, son gram negativos. Presenta una alfa-hemólisis, es decir, una hemólisis débil, y sus mecanismos de virulencia más importantes son la formación de biofilm y la resistencia a antibióticos. ¿Qué es el biofilm? El biofilm es una película formada por una agrupación de bacterias. Si hacemos este tejido acá, o sea, forma una agrupación de bacterias acá y con matriz extracelular. Piensen en la placa dental. La placa dental sería un ejemplo perfecto de biofilm, pero dentro de esa película están viviendo los microorganismos. ¿Cuál es el problema del biofilm? Es que permite que se adhiera a superficies metálicas. Pueden ser estetoscopio, pueden ser los equipos médicos, pero también pueden ser las prótesis sintéticas de los pacientes. El enterococo realmente es un germen nosocomial, y la razón es que si observamos este gráfico de acá, un paciente puede estar colonizado con enterococo y de ahí puede pasar a los equipos médicos, puede pasar a estetoscopio o contaminar al personal de salud, y ese personal de salud puede después pasar el enterococo a un paciente susceptible, es decir, un paciente inmunocomprometido, por ejemplo. O hagamos el ejemplo de que este paciente tiene una herida, y si el personal de salud no se lava las manos o no se toman precauciones, el personal de salud podría estar pasando ese enterococo e infectar esta herida, generar una infección nosocomial, es decir, de origen hospitalario. Esto se complementa con el otro factor de virulencia muy importante del enterococo, es la resistencia a antibióticos. Por ser intrínsecamente resistente a muchos antibióticos, el enterococo puede sobrevivir en el ambiente hospitalario y después hacerse resistente a otros antibióticos. Inclusive está descrito lo que llamamos el enterococo resistente a vancomicina, es decir, un enterococo que ha ganado resistencia contra la vancomicina.